Bien, perfecto. Ok, bien. Buenas noches con todos. Hoy 29 de octubre vamos a dar inicio a una sesión más, siendo bueno, un poco avanzada la hora, pero ya saben que definitivamente para la investigación, para el estudio, no hay hora ni momento, no es, esto es una constante crecida o es algo que siempre debe estar impregnado en nosotros. Bien, entonces siendo 11 y 12 pm, ya vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Bien, en la sesión del día de hoy en realidad lo que pretende es en todo caso, hacer una diferenciación muy básica, muy vital sobre una división, para la redundancia, muy clásica que es en el derecho. ¿Ya? Entonces, si podemos observar aquí, lo que vamos a observar o lo que vamos a tratar de analizar un poquito es el derecho público y precisamente el derecho privado. ¿Ya? Para ello, primero vamos a intentar observar un poquito acerca de su naturaleza y lo encontramos así, acerca del origen y la naturaleza. Lo encontramos así, a ver, miren. Esta división de ser en derecho público y en derecho privado la vamos a encontrar acá en el libro número 1 de las instituciones de este señor, ¿no? Del señor Urpiano, ¿ya? Ahora, según este texto, el derecho público concierne a la utilidad del Estado, creo que la propia palabra nos sugiere, y el derecho privado, obviamente, a la de los particulares, ¿está bien? Bien, ahora, ¿cómo se va a dar esta clasificación? O sea, ¿cómo la ve Urpiano? Y la clasifica de esta manera, ¿no? Ahora, más adelante lo que vamos a encontrar es esto, la preponderancia de uno sobre otro. Y acá vamos a observar por qué. A ver, miren, la necesidad de acentuar el poder soberano, ¿ya? Del soberano precisamente en las monarquías absolutas se tradujo o se va a dar como consecuencia la preponderancia, miren, acá vamos a poner la preponderancia del derecho público sobre el derecho privado. ¿Está bien? O sea, vuelvo a repetir, ya, la idea de que el soberano, crezca su poder dentro de estas monarquías absolutas va a dar como resultado, ¿ya? Que el derecho público esté por encima del derecho privado, ¿ya? Cosa contraria que se da en lo siguiente, miren, de otro lado, cuando nosotros hablamos del famoso Estado de Derecho, que luego vamos a pasar, en todo caso, a detallar un poquito más, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del Estado de Derecho como sistema político, es decir, destinada hacia la protección de los derechos de los individuales, obviamente cuando yo menciono derechos individuales se caracteriza pues por el auge del derecho privado, ¿no? Entonces tenemos dos momentos, uno cuando el derecho público va a estar o va a predominar por encima del derecho privado y el otro momento ya cuando dejamos de lado las monarquías absolutas y tenemos el Estado de Derecho, donde pues va a primar obviamente el derecho privado. ¿Está bien? Ahora, lo que sí podemos decir es lo siguiente, ¿ya? En esta obra, que es muy conocida, en la obra del contrato social del señor Jean-Jacques Rousseau, ¿ya? Esto va a representar, o sea, esta obra representa el mayor esfuerzo a nivel teórico, ¿ya? Orientado precisamente a fundamentar las instituciones del derecho público en el derecho privado. ¿Está bien? O sea, vuelvo a repetir, entonces la obra el contrato social del señor Jean-Jacques Rousseau va a permitir o va a ayudar a nivel teórico a fundamentar las instituciones del derecho público dentro del derecho privado. ¿Está bien? Bien, entonces lo que hemos podido observar acá es la división, bueno, el origen, vuelvo a repetir, viene de las instituciones del señor Urpiano, para ser más exacto en el libro número 1, ¿ya? Y luego lo que vamos a observar es precisamente, primero la distinción, ¿no? La naturaleza, el derecho público que tiene que ver con el Estado y el derecho privado que tiene que ver específicamente con la de los particulares, ¿ya? Y luego hemos visto más o menos la preponderancia de uno sobre otro, ¿no? Con las monarquías, por intentar continuar con el poder en estas monarquías absolutas, va a primar el derecho público por encima del derecho privado, y ya más adelante, cuando evoluciona un poquito más la formación de los estados, vamos a encontrar que el Estado de Derecho prima más bien o le va a dar una mayor importancia a lo que nosotros llamamos el derecho privado. ¿Estamos? Bien, y volvemos a repetir, ¿no? O sea, como una especie de dato o por cultura general, ponemos que el contrato social de esta obra del señor Jean-Jacques Rousseau permite pues a nivel teórico hacer toda una fundamentación del derecho público precisamente en el derecho privado. ¿Estamos? Bien, entonces tenemos ahí, ¿no? El origen y la naturaleza más o menos del derecho público y del derecho privado. Bien, a continuación vamos a pasar a detallar un punto que también es de suma importancia o bastante vital, ¿ya? Las disciplinas que vamos a encontrar tanto en el derecho público como en el derecho privado, ¿ya? Y ahí vamos a hacer precisamente la diferencia. Primero vamos a observar las disciplinas, aquí miren, las del derecho público y posteriormente, más adelante, ya aquí vamos a ofrecer, o en todo caso vamos a
determinar o describir o detallar las disciplinas que se encuentran en el derecho privado. Hay que resaltar o hay que señalar bastante lo siguiente. Esta clasificación de derecho público y derecho privado, pues hay teorías que la aceptan, hay teorías que las niegan con todo un fundamento y todo lo demás, ¿no? Lo cierto es que sí va a tener repercusión en nuestro derecho actual, ¿ya? Entonces es interesante que nosotros podamos ubicarnos, ¿no? ¿Qué ramas del derecho las encontramos en el derecho público y qué ramas del derecho las encontramos nosotros en el derecho privado? ¿Está bien? Ahora, otro detalle que también hay que observar acá es lo siguiente, ¿ya? Nosotros tenemos limitaciones por el tema del espacio y por el tema del tiempo, ¿ya? Entonces hemos visto por conveniente no describir todas las disciplinas que encontremos tanto en el derecho público como en el derecho privado, pero sí hemos intentado sacar algunas de ellas, uno, por cuestión de ubicación y dos, para poder aclarar de lo que se trata, al menos de manera genérica, cada una de estas disciplinas que vamos a encontrar tanto en el derecho público como en el derecho privado, ¿ok? Bien, entonces vamos a pasar a detallar. Miren, en el caso del derecho público, la primera disciplina que vamos a encontrar es el derecho constitucional. ¿Está bien? Obviamente es una disciplina jurídica y como su mismo nombre lo sugiere, acá está. ¿Ya? Su objeto de estudio es precisamente la constitución de un Estado, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista formal, hemos colocado por acá un pequeño concepto de lo que representa la Constitución y le damos lectura de esta forma. Dice, la Constitución es un sistema de normas, o sea, todo un conglomerado, todo un conjunto, emanado, o mejor dicho, legitimizado por un poder constituyente, sobre las cuales van a reposar dos cosas. Uno, el ordenamiento jurídico, o sea, el conjunto de leyes que exista dentro del Estado, y dos, la manera en que se organiza o la manera en que se organiza de forma política un país o ese mismo Estado, ¿ya? Esta definición nos parece interesante en la medida que también es una de las definiciones clásicas, no solo clásicas, sino también actuales. En el propio derecho peruano lo encontramos así. O sea, si nosotros observamos un poquito la estructura de la Constitución, nos vamos a dar con la sorpresa que vamos a encontrar así, ¿ya? O sea, dos cosas. Uno, el ordenamiento jurídico, todo el conjunto de leyes que va a estar, y la otra va a ser la organización política, ¿no? O el conjunto de organismos o entidades que van a estar dentro del Estado y que se rigen, obviamente, por la propia Constitución. ¿Está bien? Ahora, este detalle que ya habíamos mencionado en anterior oportunidad, miren, el Estado que se rige, o sea, que se somete exclusivamente a una Constitución, recibe un nombre, ¿ya? Y se llama así, Estado de Derecho. Esa palabrita, esta de acá, Estado de Derecho, es común escuchar, ¿no? Entonces, siempre escuchamos hablar de un Estado de Derecho, sobre todo los políticos, los legisladores, entrevistas, en fin, etcétera. Ya siempre escuchamos hablar de la palabra Estado de Derecho, no se olviden, ya hablamos de un Estado de Derecho exclusivamente aquel Estado que se rige, que está sometido bajo los principios de una Constitución, ¿ya? Y hemos colocado algo más. Este Estado de Derecho es aquel que, miren, va a garantizar al hombre, al ser humano, al individuo, ¿no? Su dignidad como persona, mediante un conjunto de normas que ya lo habíamos mencionado, que se encuentra dentro de la Constitución. Acá está, miren, un sistema de normas, ¿ya? Que inspiran, pues, o que van a estar inspiradas en la justicia, el bien común y la seguridad. ¿Estamos? Entonces, a ver, retomamos un poquito la idea, ¿ya? ¿Qué tenemos? Tengo el derecho constitucional, ¿ya? Tiene por objeto de estudios, mi hermano lo dice, la Constitución, ¿ya? Y hemos definido la Constitución, ¿no? La Constitución es aquella donde se encuentra o reposa básicamente dos cosas, ¿ya? Uno, todo el ordenamiento jurídico de un Estado, de un país, ¿ya? Y dos, las organizaciones que puedan encontrarse dentro de ellas, ¿estamos? Y no se olviden algo más, ya saben, o sea, todo Estado que se rige por los principios de una Constitución se le llama Estado de Derecho, ¿está bien? Entonces ahí tenemos, acá, vamos a repetir, miren, la primera disciplina que encontramos dentro del derecho público, ¿está bien? Listo, pasamos a otra disciplina y ahora encontramos al derecho penal, ¿ya? A ver, vamos primero de forma sencilla, ¿ya? Miren, el derecho penal, como su mismo nombre lo sugiere, lo dice, viene de la palabra deducida, pena o sanción, ¿ya? Entonces eso significa, miren por acá, ¿ya? Es la rama del ordenamiento jurídico que contiene las normas impuestas bajo amenaza de sanción. Aquí está. O sea, vuelvo a repetir, ¿no? ¿Qué es el derecho penal? Es aquella que estudia todas las normas que rigen o que imponen, ¿no? De no acatarse una determinada sanción. Por eso hablamos de derecho penal, de pena, de sanción. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más? Esto también nos parece sumamente interesante, pero todavía rige en la actualidad o es la forma clásica que se le da. Ya miren, el derecho penal, o sea, cuando nosotros lo observamos,
va a ser dividida en dos partes. Y tenemos acá una parte general y la otra parte que se llama especial. ¿Dónde está? Aquí está, ya está. Una parte general y una especial, ¿no? La parte general que se ocupa de los problemas comunes, aunque en nuestro caso, es decir, yéndonos ya al sistema, al ordenamiento jurídico penal peruano, vamos a encontrar en el código, que es el código penal, de la misma forma. Tenemos toda la primera parte, que es el derecho penal general, y tenemos toda la segunda parte, que viene a ser la parte especial, ¿no? Acá, miren, en la parte especial se refiere obviamente a los delitos en particular y a su penalidad. Es lo que nosotros en una de las sesiones que habíamos estado analizando llamamos o consideramos simplemente así, ¿no? Esta es la descripción de la figura típica o del delito típico, ¿no? En la parte especial. Vuelvo a repetir, en la parte especial lo que se hace es una descripción de la figura o del tipo base o del tipo agravado, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos el derecho penal, ¿ya? No se olviden, proviene de pena, de sanción, ¿ya? Y tenemos dos partes, ¿no? La parte general y la parte especial, ¿está bien? Listo. Otra disciplina que vamos a encontrar dentro del derecho público es esta de acá, el derecho procesal, ¿está bien? A ver, esto lo remarcamos una vez más. El derecho procesal pertenece al derecho público, ¿está bien? Y tiene como objeto de estudio precisamente aquí, al proceso. Por eso se le llama derecho procesal. O sea, en otras palabras, lo que va a permitir determinar es un poquito cuál es el camino que se va a seguir cuando nosotros vamos a ejercer un determinado proceso. Y hemos puesto algo interesante, miren por acá. La voz proceso deriva de esta palabra, procederé o simplemente proceder, que significa esto, miren, avanzar, ¿está bien? Y con esto lo que se quiere dar a entender es el camino que debe recorrer tanto el juez y las partes, o todos los elementos que intervengan, ¿ya? Bueno, las pautas que van a tratar la ley para precisamente llegar a la solución de un litigio, ¿no? Aquí la tenemos, ¿está bien? Entonces, volvemos una vez más, ¿no? Tengo el derecho procesal, que se encarga exclusivamente o tiene por objeto de estudio el proceso, y lo que vamos a observar es el camino que deben seguir las partes, ¿está bien? A fin de poder solucionar un determinado litigio, ¿está bien? Listo. Y por último, dentro del derecho público vamos a encontrar otra disciplina por acá, que es el derecho internacional público, ¿no? Esto sí es bastante sencillo. Miren, regula las relaciones que hay entre los estados, entre diversos estados entre sí, y no solamente entre los diversos estados, sino también entre los entes públicos internacionales, o mejor dicho, lo que hoy en día nosotros llamamos simplemente como organismos internacionales, ¿ya? Esto, vuelvo a repetir, también es interesante cuando nosotros o cuando se van a llevar más adelante el cursito de Derecho Internacional Público, precisamente también como concepto básico, por lo menos así nos los enseñaron, van a encontrar este pequeño concepto, ¿no? Entonces, ¿qué rige? Rige las relaciones entre los estados y entre organismos o viceversa, ¿está bien? Me recuerdo mucho que el profesor siempre hablaba del famoso código Bustamante, que es uno vital que uno debe conocer para poder manejar lo que se llama el derecho internacional público. ¿Está bien? Bien, entonces hacemos un recuento de lo que nosotros encontramos en el derecho internacional, perdón, en las disciplinas del derecho público, ¿ya? Hemos mencionado derecho constitucional, hasta la palabra clave, constitución, mencionado el derecho penal, pena, hasta la palabra clave, sanción, dos partes, general y especial. Hemos mencionado el derecho procesal, su mismo nombre lo dice, que estudia el proceso, o sea, el camino que deben seguir las partes para solucionar un litigio. Y por último hemos mencionado el derecho internacional público, que trata de las relaciones entre los estados y entre los entes, o mejor dicho, los organismos, organizaciones públicas que nosotros podamos tener. Esa es la primera parte, es decir, son algunas, solamente algunas de las disciplinas del derecho público, ¿está bien? Ahora vamos a observar las disciplinas del derecho privado. Obviamente es también de igual modo en el anterior el mismo criterio, es decir, solamente algunas son las más importantes. Encontramos la primera, el derecho civil, ¿ya? Que constituye, observen esta parte, es la rama principal del derecho privado. ¿Está bien? Derecho civil. Ahora, se ocupa de las relaciones entre las personas, ¿está bien? O sea, es decir, de sus relaciones de familia y de los actos patrimoniales. Justo cuando íbamos a intentar, o cuando estábamos intentando definir o buscar una buena definición, una mejor definición, para esto, de todas formas, hemos asumido el criterio de poner esta definición porque creo que todavía no hemos llegado a la parte en donde tenemos que definir lo que se llama la incertidumbre jurídica, ¿no? Que es lo que realmente busca dilucidar el derecho civil, no es lo que nosotros llamamos la incertidumbre jurídica, no los conflictos. ¿Está bien? Entonces más adelante lo vamos a observar. Por ahora es bueno tenerla bastante presente de esta forma, ¿no? Es decir, el derecho civil principalmente se ocupa de las relaciones que va a haber
entre las personas, ¿no? Y de los actos patrimoniales. No se olviden esto, ¿no? Acá es una de las ramas principales, o es la rama principal del derecho privado, ¿ya? Ahora, la importancia de esta rama deriva en dos notas principales. Acá tenemos dos notas principales, ¿ya? Uno, la generalidad de su aplicación, y lo segundo, la función supletoria. Esto es algo que vamos a observar bastante en el derecho, ¿está bien? Cuando no exista cuando no exista una norma específica para algo, siempre van a derivar de manera supletoria a las indicaciones o en todo caso a las normas o a las reglas que señala el Código Civil, ¿no? Por eso decimos que cumple una función supletoria, ¿ya? Bien, luego encontramos el derecho comercial, ya que aquí hay algo que me llama mucho la atención. El derecho comercial, miren, también recibe este nombre, derecho mercantil. Y esto no es una broma, ¿ya? Porque investigando un poquito, por ejemplo, encontramos esto, ¿ya? Encontramos este libro que es de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, del doctor Oscar Maceo López, en donde lo señala, miren, lecciones de derecho comercial. Entonces ahí podemos observar claramente que esto no es una broma, ¿no? El derecho comercial, está bien, también le han llamado derecho mercantil y todo lo demás, por lo menos así lo menciona el libro, ¿ya? Bien, ahora, vamos a observar, entonces, miren, en el caso del derecho comercial, es una rama que rige, acá viene, las relaciones jurídicas especiales, pero derivadas, acá miren, de los actos de comercio y de las actividades que realicen las personas, en este caso, los comerciantes, ¿ya? A ver, un detalle que hay que entender, o que hay que tener bastante claro, ¿ya? Vuelvo a repetir, o sea, se rigen las actividades que realizan las personas como comerciantes, o sea, no en vía civil, es decir, no de manera particular, sino como comerciantes, ¿ya? Y los actos de comercio, ¿está bien? Entonces ahí tenemos lo que nosotros llamamos el famoso derecho comercial. Realmente, uno de los cursos que a título particular, a título muy especial, recuerdo mucho, o por lo menos me ha agradado bastante, ¿no? Porque hoy en día pues se ven en el derecho comercial una serie de contratos que tienen nombres bastante interesantes, o figuras jurídicas bastante interesantes al margen del nombre, ¿ya? Bien, otra disciplina que vamos a encontrar es el derecho minero, que también he considerado ponerla, aunque por lo menos lo he considerado poner porque nosotros la llevamos como curso, digo nosotros en referencia a algunas promociones anteriores, ¿ya? Pero ahora, por ejemplo, que en el caso de Faustino han modificado todo lo que viene a ser su currícula, no he visto, no he percatado, no he tenido la oportunidad de ver si todavía se incluye o no, pero hasta hace un tiempito, incluso algunos estudiantes que están en ciclos superiores también la van a llevar, si no me falla la memoria, creo que en octavo ciclo no se lleva, si no me falla la memoria, ¿ya? Bien, entonces el derecho minero rige las relaciones jurídicas aplicables a esto, a la propiedad minera y a la exploración y explotación precisamente de las minas, ¿ya? Por acá hemos colocado algo más. Su autonomía se justifica por dos razones, ¿no? Uno, la naturaleza especial de la propiedad minera, distinta de la propiedad superficial o de las propiedades que nosotros normalmente conocemos. Y dos, por la finalidad económica social que precisamente persiguen o que precisamente cumplen, ¿ya? Entonces ahí tenemos lo que nosotros llamamos el derecho minero, ¿ya? Y una última disciplina que es el derecho internacional privado. ¿Está bien? A ver, vamos a detallarla. Dice, a ver, conjunto de reglas e indicadores del derecho aplicable a un caso jus privatista. Ahí nomás vamos entendiendo, ¿no? Con elementos extranjeros, ¿está bien? Inspirándose el mismo en el respeto a la particularidad de dichos elementos extranjeros, ¿ya? Ahora, por acá la tenemos más clara. Tiene por objeto resolver determinadas relaciones, ¿ya? De derecho privado cuando sobre ellas existe conflicto entre dos o más legislaciones nacionales. Por ejemplo, para poder entender, le hemos puesto un pequeño ejemplito de repente para aquellos que no puedan entender, ¿ya? Por ejemplo, esto, ¿no? Tengo la herencia de una persona que es extranjera, domiciliada en un país, pero por ejemplo que hay bienes en otro país, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos? A ver, vamos por partes. Lo que se está tutelando es el derecho de un particular, ¿está bien? De un privado. Por eso hablamos del derecho internacional privado. ¿Pero por qué internacional? Porque ya no solamente tiene que ver con el derecho exclusivamente del particular, sino hablamos del derecho del particular cuando colinda o va a tener que ver con otras legislaciones nacionales de acuerdo al estado donde se encuentre. Entonces, de eso se trata cuando nosotros hablamos del derecho internacional privado, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué hemos revisado? En el derecho privado, hemos revisado el derecho civil, no se olviden, la rama principal, ¿está bien? Del derecho privado surge o rige las relaciones entre las personas. Luego tenemos el derecho comercial, actos de comercio de forma objetiva y las actividades que desarrollan los comerciantes de forma subjetiva. Era una de las formas, una de las clasificaciones que se le da. Luego tenemos el derecho minero, propiedad minera y la exploración y explotación de las minas, ¿no? No se olviden, la naturaleza es especial por la propiedad minera y por la función económica social que cumple en el derecho minero, ¿ya? Y en el derecho internacional privado, no se olviden, ¿no?
lo que tenemos es acá, ¿no? Se rige, o perdón, se busca resolver determinadas relaciones del derecho privado, pero cuando hay conflictos entre dos o más legislaciones extranjeras. ¿Está bien? Bien, entonces, por la premura del tiempo vamos sintetizando un poquito lo que tenemos el día de hoy, ya saben, lecciones básicas, nosotros que empezamos desde cero en el derecho, ¿ya? Entonces tenemos lo siguiente, hoy hemos visto una clasificación muy clásica, ¿está bien? Tenemos el derecho público y tenemos el derecho privado, ¿ya? Origen y naturaleza, la encontramos en el libro 1 de las instituciones del señor Ulpiano, ¿está bien? Y nos dice, derecho público con el Estado, derecho privado con los particulares. ¿Está bien? Luego observamos la preponderancia de uno sobre otro. Cuando observamos a las monarquías, ¿no? Ahí podemos observar que primero, o la preponderancia del derecho público sobre el derecho privado, ¿no? Más adelante, cuando ya llegamos al Estado de Derecho, encontramos pues una clara protección de estos derechos individuales, es decir, el auge del derecho privado, ¿ya? Y a modo de cultura encontramos por acá, ¿no? La obra del contrato social del señor Rossiu, quien Jean Rossiu constituye un esfuerzo teórico orientado a fundamentar, miren, el derecho público dentro del o en el derecho privado. ¿Está bien? Y luego lo otro que hemos observado son las disciplinas del derecho público y el derecho privado. Primero las de derecho público y posteriormente las de derecho privado, ¿no? Derecho constitucional, no se olviden, derecho público, derecho constitucional, derecho público, ¿está bien? ¿Qué estudia la Constitución? ¿Qué es una Constitución? Aquello donde rige el ordenamiento jurídico y se encuentra la organización de un país o de un Estado. ¿Está bien? Y no se olviden de esto, ¿eh? Cuando un Estado se rige por una Constitución se le llama Estado de Derecho. ¿Está bien? Luego tenemos el derecho penal, acá está la palabra clave, proviene de pena, proviene de sanción, y hay dos partes básicas, ¿no? La parte general y la parte especial, que como ya les habíamos mencionado, en el caso de la parte especial, es sumamente interesante en la medida que hace la descripción de los tipos penales, ¿está bien? O de las conductas ilícitas. ¿Ok? Bien, listo, seguimos. Luego tenemos el derecho procesal, no se olviden, también es parte del derecho público y el derecho procesal, ¿ya? Y tiene por objeto el proceso, es decir, el camino que van a seguir todas las partes a fin de solucionar un determinado conflicto de intereses o un determinado litigio, ¿ya? Y tenemos el derecho internacional público, ¿ya? Rige entre los estados y entre los organismos o las organizaciones internacionales. Luego tenemos el derecho privado, tenemos el derecho civil, que viene a ser la rama principal, se ocupa de la relación entre las personas y de los actos patrimoniales, pecuniarios, ¿está bien? La importancia ya la hemos visto, ¿no? Uno, es genérica en su aplicación y también su función supletoria, ¿no? Cuando no exista una normatividad específica, siempre nos van a llevar al derecho civil, o en todo caso al Código Civil, para ser más específico, ¿ya? Luego tenemos al derecho comercial, que como ya lo habíamos mencionado, también se le llama derecho mercantil. ¿Está bien? Por acá, justo lo habían puesto por acá, gracias. Y decimos, ¿no? Rige las relaciones, ¿de qué tipo? A ver, uno, los actos de comercio de manera objetiva, actos, ¿está bien? Y las otras, las actividades que desarrollan los comerciantes de manera subjetiva, ¿está bien? Entonces tenemos el derecho comercial, o mejor dicho, el derecho mercantil. Luego tenemos el derecho minero, regula la propiedad, o aplicable, normas aplicables a la propiedad minera y la explotación y exploración de las minas, y hemos dicho, ¿no? Dos cosas, a ver, uno, su naturaleza especial de la propiedad minera, ¿ya? Y dos, la función económica social que persigue. Y por último, dentro del derecho privado tenemos el derecho internacional privado, ¿está bien? Conjunto de reglas, bueno, en fin, no es un caso batista, pero con elementos extranjeros, ¿no? ¿Qué significa? Tenemos acá, es el derecho privado, pero cuando existe conflicto entre legislaciones nacionales. Legislaciones, plural, ¿no? Hemos puesto un pequeño ejemplo por acá, ¿no? Una persona extranjera que está domiciliada en un país, sin embargo, que deja bienes en otro país, ¿no? Entonces ahí tenemos el derecho de un particular, pero que colinda o que se va, en todo caso, relacionar con legislaciones nacionales, de acuerdo a los países donde se encuentren, ¿no? Entonces, bien, a ver, esto es una de las clasificaciones muy clásicas y muy básicas para pensando siempre en personas que empezamos desde cero en el ámbito, o que se empieza desde cero en el ámbito del derecho, ¿no? O sea, hoy en día podemos encontrar muchas cosas más, muchas clasificaciones distintas. De hecho, ya les había hecho la aclaración, tanto en el derecho público como en el derecho privado encontramos más ramas o más disciplinas, como queramos llamarlo, pero sin embargo, por la cuestión del tiempo y por la cuestión del espacio, hemos visto como por conveniente, por mínimamente poder desarrollar esto, ¿ya? Bien, entonces esperamos que se haya podido entender un poquito el origen y que hayamos podido entender un poquito más el tema exclusivamente de la división, ¿no? O de algunas ramas que deben ser vitales que las ubiquemos bien, ¿no? ¿Quiénes pertenecen al derecho público y quiénes pertenecen al derecho privado?
Bien, entonces esperando que hayamos podido ser de utilidad una vez más estas sesiones que nosotros desarrollamos, nos despedimos y nos vemos hasta la próxima sesión de Lawyer Ray. Gracias por